Hola y bienvenidos. A ver, pensemos en algo que es casi mágico. ¿Qué pasa por la cabeza de un niño para que un montón de carabatos de repente se conviertan en una palabra con significado? Pues bien, hoy nos vamos a meter de lleno en ese viaje. Vamos a ver qué proeza increíble hace su cerebro, por qué sus errores son en realidad pistas geniales y sobre todo, cómo podemos ser los mejores compañeros en esta aventura que es aprender a leer y escribir. Venga, vamos a empezar con una pregunta que a lo mejor sorprende. ¿Nacemos para leer? O sea, ¿es algo natural, algo que viene de serie en nuestro ADN como caminar o hablar? Pues la respuesta es un no. Así de claro. Un no rotundo. A ver, hablar es algo para lo que nuestro cerebro viene preparado de fábrica, por así decirlo. Pero leer es un invento. Es una tecnología cultural súper reciente. Y claro, esto significa que nuestro cerebro tiene que hacer algo extraordinario para poder dominarla. Vale, pues vamos a meternos de lleno en esto. Entender por qué leer es un desafío tan fascinante para el cerebro es de verdad el primer paso para poder ayudar a los peques, porque, ojo, no es algo sencillo, es una auténtica proeza neurológica. Y aquí es donde entra en juego un concepto que es una pasada, del neurocientífico Stanislas Dehaene. Lo llama reciclaje neuronal. Fíjense, es que es genial. Nuestro cerebro no tiene una zona específica para leer, no viene con ella de serie. Entonces, ¿qué hace? Pues recicla. Coge áreas que usaba para otras cosas, como por ejemplo reconocer caras o identificar objetos, y las reconvierte, las adapta para una misión totalmente nueva, aprender a identificar letras y palabras. Una maravilla. Entonces, la cosa está clara. Si el cerebro tiene que aprender esta habilidad partiendo de cero, ¿cómo lo consigue? ¿Y cómo lo hace de la forma más eficaz? O sea, ¿cuáles son las reglas del juego para que ese aprendizaje se quede bien fijado? Pues, según el propio DHN, todo aprendizaje se sostiene sobre 4 pilares. El primero es la atención. El cerebro necesita focalizarse, poner toda su energía en esas letras y esos sonidos. El segundo, el compromiso activo. No vale con ser un espectador pasivo, hay que lanzarse, explorar, probar, equivocarse. Y esto nos lleva al tercer pilar, que es clave, la corrección del error. Cada vez que un niño se equivoca y le ayudamos a ver por qué, su cerebro se ajusta. Es una pista, no un fracaso. Y por último, el cuarto pilar es la consolidación. A base de practicar y también de dormir, ese conocimiento se automatiza. Y eso es lo que libera al cerebro para que pueda hacer lo más importante de todo, comprender el significado de lo que está leyendo. Bien, ya hemos hablado del hardware, de la parte física del cerebro. Ahora vamos a pasar al software, a cómo funciona la mente de un niño. Porque no son esponjas que absorben y ya está. ¿Qué va? Son auténticos constructores pequeños científicos que intentan darle sentido al mundo. Y esta idea nos conecta directamente con el trabajo de una investigadora que lo cambió todo, Emilia Ferreiro. Ella nos abrió los ojos, nos demostró que esos errores que cometen los niños al escribir no son fallos, son ventanas directas a su pensamiento. Son la prueba de que están currando, de que están creando sus propias hipótesis sobre cómo funciona ese código tan raro que es la escritura. Y lo más increíble es que ese camino que recorren sigue unas etapas, una secuencia con una lógica aplastante. Al principio, en la fase presilábica, ya saben que un dibujo no es lo mismo que un texto, pero todavía no pillan la relación con los sonidos. Luego llega el gran salto, la etapa silábica. Ahí tienen una revelación. Se dan cuenta de que la escritura tiene que ver con cómo suenan las palabras, y su hipótesis es una letra por cada golpe de voz, por cada sílaba. Después, pasan por una fase de transición, la silábico-alfabética, donde mezclan las dos lógicas. Y finalmente llegan a la etapa alfabética, cuando ya comprenden la correspondencia entre cada sonido y cada letra. De verdad, cada paso nos muestra cómo están razonando. Vale, entonces, si ya sabemos un poco cómo funciona el cerebro y cómo piensa la mente del niño, llegamos a la pregunta del millón, la que ha provocado ríos de tinta y debates interminables. ¿Cuál es el mejor método para enseñar a leer y a escribir? ¿Existe uno perfecto? Pues tradicionalmente la discusión ha estado como dividida en dos grandes equipos. Por un lado están los métodos sintéticos o fonéticos. Estos van de lo pequeño a lo grande. Primero aprendemos el sonido de la P, luego el de la A y las juntamos para hacer PA. Por otro lado, los métodos analíticos o globales. Estos hacen justo lo contrario, van de lo grande a lo pequeño. Parten de una palabra entera que tiene significado, como mamá, y a partir de ahí la van descomponiendo. La gran batalla durante años fue ¿quién tiene razón? Pues miren, lo que nos dice hoy la ciencia, tanto desde la neurociencia como desde la pedagogía, es que esa guerra era un falso dilema. No hay que elegir un bando. La práctica que de verdad funciona es la que integra lo mejor de los dos mundos. La clave es un enfoque equilibrado.
O sea, sí, hay que enseñar el código, la relación entre letras y sonidos de forma clara y sistemática. Pero, y esto es fundamental, esas letras tienen que tener sentido, tienen que vivir en palabras reales, en cuentos, en juegos, en cosas que a los niños les interesen de verdad. Y ya para ir terminando, hay algo que no podemos olvidar. Todo este proceso no ocurre en una burbuja. Para que funcione, necesita un ecosistema. Un ambiente rico y lleno de estímulos que tenemos que construir entre todos, la escuela y la familia, trabajando en equipo. En la escuela, es importantísimo que la escritura esté viva, que sirva para algo de verdad, que no sea solo rellenar fichas. Hablamos de tener textos por todas partes, pero con una función real. El calendario para saber qué día es, la receta de la tarta que vamos a hacer, las normas de un juego. Un rincón de biblioteca que invite a tumbarse a leer. Cuando el lenguaje escrito forma parte de su día a día, la curiosidad se dispara. Y en casa, bueno, en casa el papel de la familia es que es fundamental. Y no hablamos de hacer cosas complicadas, ¿eh? Son gestos sencillos, del día a día. Que nos vean disfrutar de un libro es el mejor ejemplo que les podemos dar. Leerles un cuento por la noche por el puro placer de estar juntos, jugar a buscar letras por la calle, escribir con ellos la lista de la compra. Todo eso les enseña, sin darles una clase, que leer y escribir es útil y, sobre todo, que es divertido. Y, por favor, celebrar cada uno de sus intentos. Da igual los errores. Porque al final de todo este viaje, la meta no es la perfección técnica. No es que escriban sin una sola falta de ortografía. La verdadera misión es otra. Es encender esa chispa de la curiosidad por el mundo de las palabras y que esa llama no se apague nunca. Y esto, claro, nos deja con una reflexión para terminar. En esta era digital, de pantallas y de inmediatez, ¿cómo conseguimos que la próxima generación no solo sepa leer, sino que quiera leer? Que elija los libros como un refugio, como una aventura, como una herramienta para entender y transformar su propio mundo. Ahí queda eso.